Bueno, la clase anterior habíamos analizado sobre los arreglos y vectores, ¿no? Tomando en cuenta que los arreglos obviamente permiten almacenar en espacios de memoria datos, valores, etcétera, ¿sí? A ver, ¿quién me dice, por favor, cuántos tipos de arreglos tenemos? ¿Cuáles eran los tipos de arreglos? Cuatro, dicen A los ver, unidimensionales, ¿ya? los bidimensionales, los, a ver, también son los tridimensionales y los multidimensionales. Eso, muy bien. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los unidimensionales y bidimensionales? ¿Qué los va diferenciando? ¿Qué lo diferencia? El unidimensional es solo de uno y las palabras lo dice, y el bidimensional dos. Ya, ¿dos qué, pero? ¿Uno qué? A ver, hagamos un poquito de memoria cuando estábamos Índices, analizando dice, índices, se índices. diferencian por los índices. Eso, índices o subíndices, también como se lo conoce, ¿no? Los unidimensionales o arreglos unidimensionales, también conocidos como vectores. Para poder nosotros hacer referencia a un dato o un valor que se encuentra almacenado en un vector o arreglo unidimensional, necesitamos un subíndice, ¿verdad? Ya. Pero para hacer referencia dentro de un arreglo bidimensional, también conocido como matriz, a un dato en particular, necesitamos de dos subíndices. Pues yo les decía que nos imaginemos a una tabla, ¿sí? En la hoja de cálculo Excel, ¿no? Para hacer referencia a un valor que se encuentra en esa celda, necesitamos dos índices o subíndices. En este caso, la columna y la fila, ¿no? Entonces, mire la diferencia entre cada uno de ellos. Arreglos bidimensionales. Como su nombre lo indica al decirnos bi, es decir, dos, pero dos qué? Dos índices o subíndices que necesitamos para hacer referencia o tomar en cuenta un valor en particular dentro de una matriz. Entonces, vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Arreglos unidimensionales, ¿qué nombre también reciben? Los arreglos unidimensionales, vectores, ¿no? Vectores. ¿Y los arreglos bidimensionales, qué nombre reciben? Matriz. Matrices. Muy bien, perfecto. Entonces, por favor, diferenciamos entre los dos. Como decía el compañero, existen cuatro tipos de arreglos: unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales y multidimensionales, ¿no? Entonces, cada uno de estos obviamente se diferencia por la cantidad de índices o subíndices que se necesita para poder hacer referencia a un valor en particular, ¿sí? ¿Por qué se utilizan los arreglos? Por esa característica que les había comentado, precisamente porque los datos son almacenados en espacios de memoria continua, ¿no? Entonces, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. El objetivo precisamente es reflexionar, analizar y resolver con mayor facilidad y rapidez problemas, utilizando arreglos bidimensionales. Bueno, ya hemos hablado de la ventaja de utilizar arreglos. No siempre obviamente lo va a poder utilizar, depende, siempre lo he dicho, de la problemática del ejemplo que se plantee, ¿no? Entonces, utilizamos arreglos precisamente para búsquedas, para ordenamientos em, de los datos, ¿sí? Bueno, depende de dónde se vaya a ordenar, es un arreglo unidimensional, bidimensional, tridimensional o a su vez multidimensional. Mire, aquí encontramos los arreglos bidimensionales. Los arreglos bidimensionales son parecidos a una tabla, ¿sí? Donde necesitamos o hacemos referencia a dos subíndices, las columnas y las filas. Entonces, si nos imaginamos en Excel, ¿sí? Igual tenemos columnas y filas. Para hacer referencia a un valor o un dato en Excel, en una determinada celda, ¿cómo lo hacemos referencia? En Excel, Filas y columnas. ya, ¿son filas y columnas? ¿Qué se coloca primero? Por ejemplo, si yo digo en la celda B2, ¿qué estoy utilizando primero? ¿Qué hago referencia primero? ¿Columnas o filas? La columna.
columnas, ¿no? Y filas. Aquí, dentro de los arreglos bidimensionales, es lo contrario. Primero hacemos referencia a las filas, ¿sí? Y luego a las columnas. Primero filas y luego columnas. Ya, entonces, esto es parecido a un arreglo bidimensional o matriz. ¿Cómo eran los vectores o los arreglos unidimensionales? Tenían una sola dimensión o subíndice, ¿verdad? Supongamos que tenemos aquí 3 vectores. 1, 2 y 3 vectores, ¿sí? Si yo me ubico o coloco un dato aquí, ¿cuál sería la posición? Pero en un arreglo unidimensional. Esto es un vector, ¿sí? ¿Cuál sería la posición? ¿Cómo hago referencia a un dato dentro de un vector o arreglo unidimensional? ¿Cuántos subíndices necesito? A ver, chicos, en un arreglo unidimensional, ¿cuántos subíndices necesito? Señor Urbano. El unidimensional. Sí, unidimensional. ¿Cuántos subíndices necesito? 1. 1. 1, ¿no? Entonces yo les estoy diciendo, olvídense en que estamos en una matriz. Les estoy diciendo que aquí tengo un vector, es 2 vectores y 3 vectores. Entonces, a ver, en este vector, ¿sí? En este vector, si yo me ubico en esta posición, ¿sí? Para hacer referencia a este valor, ¿cuál es la posición que se encuentra en ese valor? ¿O ese valor en qué posición está? El 1. 1, ¿verdad? Era 0, 1, 2 y 3. Entonces, si yo me ubico aquí, ¿en qué posición está ese dato? En el 2. Eso. Si yo me ubico aquí, 0. 0. ¿Sí? Eso es un arreglo unidimensional. Necesito solo un subíndice para poder hacer referencia a ese valor. Ahora, esto es en cambio una matriz, porque tiene 2 subíndices, columnas y filas. Les decía que es contrario, lo contrario en Excel, ¿no? Primero, para darle una posición, hago referencia a las filas y luego a las columnas. Entonces, si yo me ubico aquí específicamente, ubico un valor, un dato, ¿cuál es la posición de ese dato dentro de la matriz? 0. Ya estamos en la fila 0 0. y Columna 2. eso. Entonces, ¿cómo sería? Mire, la posición 0, 2. 0 hace referencia a la fila y 2 hace referencia a la columna. Si yo me ubico aquí, un dato, ¿cuál es la posición de ese dato? 1. ¿Cómo? 1. Pero si es una matriz, ¿cuántos valores necesitamos o cuántos subíndices? Una fila y una columna. Ya, entonces, ¿cómo sería? Está en la fila 1, columna 1, ¿no? 1. Fila 1, columna 1. Mire, eso es una matriz. Un arreglo bidimensional necesita 2 subíndices, ¿sí? Filas y columnas. Si yo me ubico aquí, aquí está el dato. ¿En qué posición se encuentra ese dato? Está en la fila 2, en la columna 2. Ya, fila 2, columna 2. 2. Ya, a ver, vamos otro. Si yo ubico aquí un dato, ¿dónde se encuentra? ¿En qué posición? Dentro de la matriz. En la fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. ¿Sí? ¿Cuántos subíndices estoy utilizando? Para una matriz. 2. 2. 2. Recuerde, para una matriz son 2. Ya, y para un arreglo unidimensional, ¿cuántos subíndices son? 1. 1. No nos equivoquemos, ¿no? No confundamos arreglo unidimensional con arreglo bidimensional. Este es un arreglo bidimensional. ¿Por qué? Porque tiene 2 subíndices, columnas y filas. Para hacer referencia a un dato dentro de una matriz, primero hago referencia a la fila y luego a la columna, ¿sí? Entonces, si me ubico aquí, un dato, coloco aquí un dato dentro de la matriz, ¿cuál es la posición de ese dato? 0, 3.
¿Ya? Es decir, fila 0, columna 3. ¿Sí? Mi pregunta, ¿cuándo necesito dos subíndices para indicar la posición de un dato? Cuando es una matriz. Eso, muy bien, cuando es una matriz. ¿Cuándo necesito un solo subíndice? Cuando es unidimensional. Cuando es un arreglo unidimensional. ¿Sí? Bueno, en este momento estamos viendo arreglos bidimensionales, también conocidos como matrices, ¿no? Se puede considerar como un vector de vectores también, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire, el vector, supongamos que es y al unir todo da origen a lo que es una matriz. En este caso, se necesita especificar dos subíndices para identificar cada elemento dentro del arreglo bidimensional. El primer subíndice se refiere a las filas y el segundo a las columnas. ¿Por qué I y J? ¿Por qué, chicos? ¿Qué habíamos dicho? Porque las filas están en eje horizontal y las J en verticales, como son las columnas y las filas. I sería Ya, para filas, J para columnas. ya. También les había dicho que dentro de lo que son arreglos y vectores, por lo general se utiliza las letras I y J y K, ¿no? I, J, K, ¿sí? Para poder identificar los subíndices dentro de los arreglos, sean bidimensionales, tridimensionales o a su vez unidimensionales. Entonces está claro, chicos, los arreglos bidimensionales necesitan dos subíndices. Primero filas y luego columnas, ¿no? Entonces, si ingresamos datos a la matriz y queremos hacer referencia a uno de ellos, por ejemplo este, ¿en qué posición se encuentra? Fila 1, columna 1. Uno. Es decir, 1,1. No es un valor decimal, sino es el primer valor corresponde a la fila y el segundo a la columna. Algo parecido al plano cartesiano, ¿no? ¿Qué son las matrices? Mire, en un arreglo de M por N, ¿por qué M por N? Porque la M representa las filas y la N las columnas, ¿sí? Organizados en dos dimensiones. M es el número de filas o reglones, como se lo conoce, y N es el número de columnas. Para representar una matriz se necesita un nombre de matriz, eso ya lo sabemos, ¿no? Un nombre de matriz o un nombre de arreglo unidimensional o vector. Un nombre de matriz acompañado de dos índices o subíndices. ¿Cómo se llama aquí la matriz? En este ejemplo. ¿Cómo se llama la matriz? RC, matriz No. RC. MAT ¿Qué se llama? RC, ¿Cómo? MAT RC, MAT RC. Ya, el nombre es más, ¿no es cierto? Y aquí representa el tamaño de la matriz. ¿Por qué sabemos que es una matriz? A ver, cuénteme aquí. Usted a simple vista, ¿por qué sabe que es una matriz y no un Porque vector? están los subíndices. Dos Eso, perfecto. Entonces, usted mire, si nosotros observamos esto, usted sabe perfectamente que es una matriz. ¿Por qué? Porque tenemos dos subíndices, dos subíndices. Por lo tanto, es una matriz. R representa a las filas o reglones y C representa a las columnas, ¿no? Pero no siempre van a tener esos nombres, solamente son nombres hipotéticos o para el ejemplo. Si yo le borro este, mire, le borro la C. ¿Sí? ¿Qué es? Un vector Es un vector unidimensional. ¿Ya? ¿O es un arreglo? unidimensional. ¿Verdad? Pero como son los dos, ¿qué es? Una Una matriz. matriz. ¿Sí? Entonces, por favor, tome en cuenta esto. Ya, si yo ingreso el tamaño de la matriz de 2 por 2, mire, 2 filas por 2 columnas, ¿cuántas posiciones va a ser la matriz? ¿Cuántas posiciones va a tener? 4. 3. A ver, ¿quién me da más? ¿4 o 3? 3 sería porque 0, 1, 2. No dice un arreglo de dos perder. No. 4, dicen. 4, muy bien. Porque mire, 2 filas por 2 columnas me da 4. ¿Sí?
Ya, si la matriz la defino como 3 por 5, ¿de qué? ¿Cuántas posiciones va a tener esa matriz? 15. 15. 15. ¿Sí? Entonces, mire, de esa manera. Recuerde que son dos posiciones, perdón, dos índices o subíndices, tanto que hace referencia a filas como hace referencia a columnas, ¿no? ¿Cuántas posiciones tiene aquí en este ejemplo? 12. 12. 4. Sí. A ver, cuénteme por qué. ¿Filas dijo o posiciones? La cantidad de posiciones. 12. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, o sea, se puede coger desde el cero se puede coger 4 veces. Del 1, 4, del 2, 4 y sumando esas serían 12. ¿De cuánto por cuánto es esta matriz? 3 Más por fácil. 4. De 3 4 por por 3. 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. 12. Sí, mire, 1, 2, 3. ¿Cuántas filas? 3 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas columnas? 4. ¿Sí? Y si aplicamos lo que nos dice aquí, M por N, 3 por 4. ¿Cuánto es? 12. 2. Y si usted cuenta, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Esa es la explicación. 3 filas por 4 columnas. ¿Sí? 3 por 4, 12, ¿no es cierto? 12 posiciones que va a tener esta matriz. Si yo digo, a ver, una matriz de filas 8 y columnas 10, 80 posiciones. 80. Muy bien. ¿Sí? Ya. Donde R indica, bueno, el reglón o línea o fila y C indica la columna. ¿Dónde se encuentra almacenado el dato? Recordemos, si utilizo arreglos unidimensionales o bidimensionales, lo que voy a hacer es almacenar en un espacio de memoria un dato específico, un valor, ¿no? Ya, aquí tengo una representación gráfica, mire, yo creo que es un poco más entendible. Ya, ¿de cuánto es esta matriz? 4 por De 4. 16. Digo, 4 por 4. 4 por 4, ¿no? Entonces, mire, 4 filas y 4 columnas. Entonces, no es necesario ir contando, simplemente multiplico 4 por 4, 16. Va a tener 16 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 16 espacios, ¿no? ¿Qué significa este 0? 0. La posición que está en la fila 0 y en la columna 0. Eso, muy bien. Y así me ubico aquí. ¿Qué significa? ¿En qué posición está? En la fila 2, en la columna 1. Muy bien. ¿Sí? Entonces, no sé si está claro, chicos. Para matrices, para arreglos bidimensionales, necesitamos dos índices, ¿no? Como lo estamos viendo, tanto filas como columnas para identificar un valor en una determinada posición, ¿sí? Supongamos que en la fila 2, columna 2, yo ingreso el número 5. Mire, en la columna 3, perdón, en la fila 3 y en la columna 1 el número 8 y así sucesivamente. ¿Cómo hago referencia a ese valor? Con la posición, ¿no? Filas y columnas. No sé si estamos claros, chicos, con lo que son matrices, lo que es un arreglo unidimensional, bidimensional. ¿Cómo se diferenciaba a un arreglo unidimensional con bidimensional? Por la cantidad de índices o subíndices, ¿no? En el arreglo unidimensional, como su nombre nos indica, necesitamos un solo subíndice. Y en el bidimensional necesitamos dos, filas y columnas. Bueno, vamos a analizar un pequeño ejemplo dentro del PCI, ¿no? Me van a decir, por favor, qué es lo que está haciendo este pequeño pseudocódigo. A ver, chicos, observemos, por favor, y vamos a ir analizando. ¿Qué está haciendo este pseudocódigo? ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Cuál sería el planteamiento? Observe, por favor. Ya, antes de analizar el ejemplo,
Yo les había dicho que tanto para vectores, arreglos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, necesitamos obligatoriamente sentencias. ¿Qué tipo de sentencias? Repetitivas. Repetitivas, para podernos mover, ¿no es cierto? O dar posiciones dentro del sea del vector o sea de la matriz. En el caso de los arreglos unidimensionales, ¿cuántas sentencias repetitivas necesitamos para poder ingresar datos al vector? ¿Cuántas? En las unidimensionales, una. Una, ¿verdad? No sé si usted recuerda, habíamos puesto i igual a 1 hasta, no sé, hasta 10. El tamaño del vector era 10. ¿Y para qué me servía esto? Para ir, este contador, por ejemplo, si era 1, 2, 3, 4, eso hacía referencia a la posición dentro del vector que ocupaba ese dato. Pero ahora, como es bidimensional, para ingresar datos a la matriz, ¿cuántos necesita? Mire, ¿cuántos necesita? 2. 2. Uno va a hacer referencia a las filas y el otro a las columnas. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Entonces, cuando se trata de arreglos bidimensionales, obligatoriamente tiene que utilizar, como lo vemos aquí, 2, ¿no? 2. Solo para el ingreso. Y ahí ya depende del ejemplo. Usted puede utilizar gran cantidad de sentencias repetitivas, bucles, los bucles, las sentencias condicionales, todo depende del ejemplo. Pero para el ingreso, como le estoy diciendo, solo para el ingreso, usted necesita 2 sentencias repetitivas. En este caso estamos utilizando ¿qué sentencias? Para. Para. ¿Sí? En programación, ¿cómo se lo conoce? Por. For. Perfecto. Ya. Entonces, mire, el primero es para las filas, para controlar las filas, y el segundo es para las columnas. ¿Qué es lo que está haciendo este pequeño pseudocódigo? Lo que nos está pidiendo es que ingresemos a una matriz, ¿sí? El valor A, perdón, el carácter A, ¿sí? El usuario no lo va a ingresar, lo va a hacer el mismo programa. Le manda a asignar a la matriz en cada una de las posiciones, dependiendo del tamaño, el carácter A. Usted no va a hacer nada, no le vamos a pedir nada que haga el usuario. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo específicamente. ¿De qué tamaño es la matriz? De 2. ¿De 2? ¿Cuándo necesitamos un solo valor? En las unidimensionales. Es unidimensionales, pero aquí estamos hablando de una matriz. Entonces, por lo tanto, yo necesito 2 subíndices. Por lo tanto, ¿de qué tamaño es la matriz? De 4. De 2 por 2. De 2 por 2. ¿Sí? Es decir, ¿cuántas filas? 2 filas y 2 columnas. 2 filas y de 2 columnas. ¿Sí? Si yo hiciera esto, mire. Espera. Si hubiese hecho yo esto, ya. ¿Qué fuera? Unidimensional, un vector. Ya, mire, porque solo necesito una posición. Pero, como estaba así, es una Matriz. matriz. ¿Cómo se llama la matriz? M. Mire, la matriz de M de tamaño 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. ¿Sí? Bueno, esta parte, la primera parte, se utiliza para definir las variables, ¿no? En pseudocódigo también se puede definir variables. Entonces, nos dice que I, J van a ser de tipo entero y la M va a ser un carácter. ¿Sí? ¿Qué va a contener la M en el ejemplo? ¿Qué carácter? A. A. ¿Sí? A, va a contener A. Listo. Bueno, esto ya lo habíamos visto, recuerde usted en el arreglo unidimensional, que para poder nosotros indicar que es un arreglo y también darle la dimensión de este arreglo tamaño, utilizábamos la palabra dimensión, ¿no? Pero en el PCI, sí, para pseudocódigo. Y aquí tenemos el nombre del vector y, perdón, del arreglo bidimensional o matriz de tamaño 2 por 2. El primero, ¿para qué me sirve? Para determinar la fila en la que está. Ya, para, ¿no es cierto? Movernos
en filas. En las filas. El segundo, ¿qué me dice aquí? Desde 1 hasta cuánto se va a repetir este proceso. Hasta Dos. 2. Es decir, tenemos 2 filas. El siguiente, ¿para qué? ¿Qué me va a permitir controlar? Las columnas. Columnas. ¿Desde dónde? ¿Cuántas columnas? Desde 1 Desde 1 hasta hasta 2. 2. ¿Sí? Ya. Luego, ¿qué hacemos? En la matriz M, en la posición IJ, ponemos el carácter A. A ver, nos vamos a imaginar que estamos haciendo la prueba de escritor. ¿Cuánto vale I? 1. 1. Ahora, ¿cuánto vale J? 1. 1. ¿Sí? En la posición, ¿qué posición vamos a colocar en la matriz? 1,1. 1, 1, ¿no? Fila 1, columna 1, ¿qué vamos a colocar? El carácter A. Vamos nuevamente. ¿Vamos arriba o seguimos con la sentencia repetitiva de la J? ¿O nos vamos ya a la I? ¿Hasta De nuevo cuánto la se I. tiene Con la que J repetir? hasta 2. Eso, ¿y cuánto tenemos recién? 1. Ya, ahora, ¿cuánto tiene J? ¿Cuánto es el valor de J? 2. 2, ¿sí? En la posición IJ, ¿cuánto vale I? 1. 1. En la posición 1, 2. coma, 2. Perfecto. Ponemos el carácter A, ¿sí? Ahora sigamos. Y J vale a 2. Mire que es hasta 2, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Salimos de este bucle porque, mire, solo es hasta 2. Entonces salimos y regresamos al bucle de la I. ¿Cuánto vale ahora I? 2. 2, ¿sí? Ahora, nuevamente ingresamos acá. J, ¿cuánto vale? Se reinicia, ¿no? Este proceso. ¿Cuánto vale I? 1. J? 1. 1. Ahora, en la posición de la matriz, ¿en qué posición colocamos el carácter A? ¿Cuánto vale I? En la 2. 2 y J. 1. 1. Es decir, en la fila 2, columna 1, colocamos el carácter A. Sigamos. ¿Cuánto vale J? Ya vale 2. No. A ver, ahora ya J vale 2, ¿no? Pero nos deja ingresar a este proceso. En la matriz M, ¿en qué posición? 2,2. 2,2. Mire que I ya vale 2 y J también vale 2. Entonces, en la posición 2, 2, ponemos el carácter A, ¿sí? Salimos ya del bucle de J porque ya se cumplió hasta el 2. Vamos a ver en el bucle de la I, es decir, de las filas, ya es igual a 2. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, como ya es igual a 2, ya no me deja ingresar a ningún bucle de repetición y salgo. ¿Sí? Ahora me voy a este proceso. ¿Qué me está pidiendo aquí que haga? En la primera parte lo que hice, solo ingresé datos o valores, o bueno, en este caso el carácter a la matriz de tamaño 2 por 2. 2 filas, 2 columnas. ¿Sí? Ya, aquí, ¿qué me está pidiendo que haga en cambio? ¿Qué estoy haciendo aquí? Imprimir lo que se almacenó. Eso, imprimir lo que está almacenado en la matriz M, ¿no? En la matriz M de tamaño 2 por 2. Necesito de la misma manera, para hacer referencia a las filas y columnas, a los índices o subíndices, las dos sentencias repetitivas. La I para filas y la J para columnas. Ya en el siguiente paso me dice que escriba o imprima, ¿no? Sin saltar. ¿Qué significa sin saltar? Si imprimo el número 1, luego salta una línea y me imprime debajo del número 1 y así, ¿no? Pero eso yo no quiero, por eso lo estoy colocando en escribir sin saltar. Ya, coloco un espacio en blanco. Imprimo un espacio en blanco. ¿Y qué más voy a imprimir? ¿Cuánto vale I? La primera vez. 1. ¿Ya? 1. Luego entro a este bucle. ¿Cuánto vale J? 1. ¿Ya? ¿Qué me dice? Que imprima el valor que se encuentra en la matriz M de posición IJ. Es decir, ¿qué posición tiene?
Uno en fila y segundo en columna. ¿Qué posición tiene? ¿Cuánto vale ahí? 1,1. 1,1. 1,1, ¿no? Entonces, lo que se encuentra en esa posición en la matriz lo va a imprimir. Sigamos. Me dice que este bucle del J se repita hasta cuando sea 2. ¿Cuánto tiene J ahora? 2. Imprimamos la matriz M de posición y J. ¿Cuál es la posición? ¿Cuánto vale I? 1, 1 y J. 2. 2. Ya, entonces esa posición se va a imprimir. Sigamos. Como ya no es igual a 2, entonces sale de este bucle de J y continúa al siguiente. ¿Y cuánto vale? Ahora, 2. 2, J, 2. J2, 1. 1. ¿No ve que se reinicia normalmente esto? 1. Imprimamos la matriz M de posición y J. ¿Cuánto vale I? 2. 2. ¿Y J? 1. Eso, entonces vamos a imprimir lo que está en la posición de la matriz 2, 1, se va a imprimir. ¿Sí? Sigamos. J, ¿cuánto vale ahora? 2. 2. 2. Ahora vamos a imprimir la posición IJ. ¿Cuánto vale la I? 2. ¿Y J? 2. 2. Ya. Entonces, como J ya no es 2, ya cumplió con este ciclo, sale y nuevamente ahora va a preguntar al otro ciclo, ¿no? ¿Cuánto valía J? Y ya vale 2 porque solo es hasta 2, ¿sí? Entonces sale y fin del algoritmo. Vamos a ver qué es lo que hace el algoritmo, ¿no? ¿Qué observa, por favor? Esto es el resultado que me da. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Eso realmente me pide el ejemplo? ¿Qué está imprimiendo? A, 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 A. ¿Eso me pide el ejemplo? ¿Es lo que yo debo cumplirlo? Sí. Ya. ¿De qué tamaño era la matriz? De 2 por 2. ¿Cuántas posiciones hay? 1, 4. 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, es realmente lo que necesité, ¿no? Resolví el problema que me pide. ¿Sí? Aquí lo estoy imprimiendo en forma de matriz. ¿Qué opina? Sí. Sí, lo está imprimiendo. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo hago esto? Aquí lo voy a poner 4. ¿Dónde más debo cambiar? ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Cuántas filas? 2. 2. ¿Cuántas columnas? 4. Ya. ¿Cuál es la sentencia repetitiva que controla las columnas? Aquí en este ejemplo, ¿cuál es? La J. Ya, entonces, ¿dónde debo cambiar? Ya no va a ser hasta 2, sino hasta 4. 4. ¿Dónde más cambio? Abajo. Abajo igual. Para Aquí en la J. impresión, ¿no? 4. Sí. Dice. ¿Sí? ¿De cuántas posiciones va a ser la matriz? De 8. De 8. ¿Cuántas veces tiene que imprimir la A? 4. 4, 8. 8. ¿Sí? Cada A va a estar en una posición diferente, ¿no? De la matriz. Entonces vamos a observar si cumple o no cumple con lo que estamos haciendo. Mire. ¿Es una especie de matriz? Sí. ¿Cuántas A les dije? 2, 4, 6, 8. Cada A está en una posición diferente en la matriz. Todo esto es la matriz. ¿Cómo se llama la matriz? ¿Cuál es el nombre de la matriz, chicos, en el ejemplo? M. 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 Este es el nombre de la matriz. M. ¿De tamaño? 2 por Por 4. 4. 2 filas, mire, 1, 2. ¿Y cuántas columnas? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ya, si yo cambio esto, ¿dónde más debo cambiar? ¿De qué tamaño va a ser la matriz? Ahí. ¿De cuánto?
5. 5 por 4. ¿Cuántas posiciones va a tener? 20. 20. ¿Dónde más debo cambiar? Ahí, Ya, ¿qué pongo? 5. 5. ¿Dónde más? Igual abajo, 5, ¿No? Porque mire, esta sentencia repetitiva controla las filas. La J, las columnas. ¿Sí? Vamos a ver qué podemos hacer. Mire. ¿Cuántas posiciones va a tener? 20. 20. A ver, veamos si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿sí? Y 4 columnas. 1, 2, 3, 4. 5 por 4, 20. Si cuenta, hay 4 datos o caracteres que se imprimió, ¿no? En este ejemplo, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listo. No sé si tienen preguntas, chicos. A ver, ¿cómo transformaría este ejemplo en un arreglo unidimensional? ¿Qué cambiaría usted? A ver, Cerraríamos el cuarto. ya, a ver, yo voy a hacer lo que ustedes me dicen, ¿ya? Le vamos a borrar el 4, ¿qué más? La J. La segunda sentencia también La se... J. ¿Cuál? ¿Este de J? Ujú. Sí, ¿Ya? ¿Qué más? A ver, yo hago lo que ustedes me dicen, ¿qué más? Ahí le tendríamos que borrar la J también ¿En dónde? en, en el vector. Ahí tendría que quedar un Vamos vector a y no una borrar la matriz. J. ¿Ya? ¿Qué más? Un fin para también toca eliminar. Es un fin para. Recuerde que cada fin para es por cada sentencia para, ¿no? ¿Qué más? Abajo también para J eso también habría que eliminar esa Ya le voy a sentencia. borrar. ¿Qué más? Y en el, y en Ahí tocaría borrar la la J matriz, también ahí en escribir sin saltar. Ahí de borrar la J. Un fin para también. Pues está ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Un fin ¿Para? para. Ya. Sí. ¿Qué más? Observe, ahí está bien ya. En definir como entero, eliminen la J también. ¿En cuál? En la primerita. ¿Aquí? Bueno, eso no va a Sí. influenciar en nada, ¿no? Como no está haciendo nada. Bueno, no importa. ¿Qué más? Ahora vamos a borrar esto. Listo. ¿Ya? ¿En qué hemos transformado? en unidimensional. ¿Ya? Unidimensional. ¿Cuántas posiciones va a tener este arreglo unidimensional? 5. 5. Vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Mire. ¿Sí? ¿Cuántas veces se debía haber imprimido la 1, 2, 3, 4, 5? ¿Sí? No sé si estamos claros, chicos, cómo utilizar un arreglo unidimensional y cómo utilizar un arreglo bidimensional. Ya, yo les recomiendo algo, chicos. Quisiera que por favor ustedes, estos pequeños ejemplos, tanto de matrices como de vectores o arreglos unidimensionales, lo trate de hacer su prueba de escritorio a mano, ¿no? Entonces vaya viendo cómo va cambiando en cada una de las instrucciones, qué es lo que va haciendo. Entonces usted mismo vaya incrementando la I, la J. Mire cómo va haciéndose de ejecutar el pseudocódigo como tal. Yo creo que de esa manera usted va a tener más clara la forma, cómo se utiliza o cómo se va ejecutando cada una de estas instrucciones. Lo mismo lo podemos hacer, sí, con el PCIN, pero esto lo va realizando en forma automática, ¿no? Paso a paso. Preferible yo quisiera que por lo menos lo que son vectores y matrices, sí, o arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales, los ejemplos lo haga usted a mano, ¿sí? Vaya usted mismo haciendo su prueba de escritorio. Entonces ahí va a ir entendiendo qué es lo que va haciendo la I,
¿Cómo se va incrementando la J? ¿Sí? ¿Hasta cuándo termina ya el proceso, supongamos, del para I o del para J? No sé si está claro, chicos. Ya, entonces yo voy a cambiar aquí, mire, el tamaño 2. ¿Dónde más debo cambiar el tamaño? ¿Dónde más? ¿Dónde está 5? Ya, 5. Porque solo me dice un tamaño de 2, ¿no? ¿Dónde más? Ay. ¿Está bien ahí? Sí, Sí. Ya. ¿Cuál va a ser el tamaño del vector? 2, 2. ¿Cuántas posiciones va a tener? 2. ¿Desde qué posición va a comenzar? 1. Desde el 1. Sí, desde la posición 1. Es decir, 1, 2, ¿no? Entonces, si le ejecutamos, ¿cuántas veces se imprimió la A? 2. ¿Por qué? Porque el tamaño máximo del vector que le colocamos era de 2. 2 posiciones. 1, 2. ¿Está claro, chicos? Yo les envié también una pequeña tarea. No sé si ya la revisaron. Los ejercicios. Estoy en la izquierda, yo. Sí, listo. Ya. Por favor, yo les sugiero que los haga usted mismo, ¿no? No copie ni a los compañeros, no copie de ningún lado, sino trate usted de resolver. Recuerde que esto es lo fundamental para entrar a lo que es programación. La próxima semana ya vamos a trabajar haciendo pequeños programitas, ¿no? En el lenguaje de programación. Entonces ya tiene que irse familiarizando con los lenguajes de programación. No es lo mismo utilizar C, no es lo mismo utilizar Visual Basic, Gambas, PHP, no es lo mismo utilizar, por ejemplo, Python, Ruby, JavaScript. Entonces, todo eso es, bueno, pueden tener sus semejanzas, pero ya tiene que saber usted las palabras reservadas en cada uno de los casos, ¿no? En algunos, por ejemplo, nos obligan a poner punto y coma al final de cada instrucción, otros no. Entonces, todo eso a tomar en cuenta, ¿sí? El trabajo que les mandé tienen que hacerlo a mano, ¿no? Es el pseudocódigo, el diagrama de flujo y también quiero que por favor lo incluyan lo que es la prueba de escritorio. Sí, entonces hagan la prueba de escritorio a mano, miren lo que va cambiando, qué es lo que se va haciendo en cada ejemplo. Entonces, de esa manera usted va a entender cada uno de los problemas. En la En PCI plataforma, entonces hacemos, dicen, diga. mande, En PCI entonces hacemos los ejercicios. tienen que hacer a mano, ¿sí? Ah, Como no es en el en el programa. cuaderno. A ver, tienen que hacer en hojitas, ¿no? Ah, Escriben, ya, ya escribiendo. listo. Puede probarlo en el PCI en sí. Entonces lo mismo lo pasa a una hoja, con Ah, ya punto listo. y letra, ¿sí? Copia el enunciado, hace el pseudocódigo, dibuja el diagrama de flujo, ¿sí? Y aparte hace la prueba de escritorio a mano, todo a mano, ¿sí? Luego no se toma fotos, bueno, dependiendo, de una forma muy clara, ¿no? Que se visualice, por favor, cuando suban a la tarea, ¿sí? Todo lo van transformando, puede ser en todos los ejercicios en PDF, un solo documento, no en PDF, ¿sí? En una manera clara, entendible. No sé si estamos claros, chicos. Sí, Ya, entonces en la plataforma tienen videos, tienen las presentaciones para que puedan afianzar sus conocimientos, ¿no?